¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Dicho y hecho, el público gritó desde la grada Almada, vete ya, y este no esperó ni 24 horas. El domingo, previa llamada del Oviedo, dijo, pongo pies en polvorosa, y al final va a ser verdad que le vamos a tener que dar un premio al Grupo Pachuca y agradecerle que en verano se llevaran para México a un futbolista que aquí no pintaba nada y que restaba más que sumaba, como era Kennedy, y que ahora pues eviten el problema que se le estaba generando con el banquillo a la nueva propiedad del Real Valladolid, porque Guillermo Almada era una apuesta de los nuevos propietarios y no estaba saliendo bien. De hecho, el equipo está a la misma distancia del descenso que del playoff, ni siquiera hablar del ascenso directo. Así que de mala manera iba a acabar aquello, y para evitarlo, miren ustedes por dónde aparece el Real Oviedo, Grupo Pachuca a la cabeza, y se lo van a llevar para que entrene allí en Primera División. Así, de momento, pues aquí todo el mundo se queda tranquilo. Bueno, vamos a comenzar. Hoy hay mucho de lo que hablar, mucho que analizar. Enseguida nos vamos hasta Oviedo, pero como siempre arrancamos con la imagen de la jornada. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Hola, chicos. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Pues no parece que los futbolistas estén preocupados. Hemos visto salir corriendo del vestuario a los anexos de entrenamiento a Sergi Tenés. Ha corrido más en ese tramo que en todo el partido en los minutos que jugó el sábado, ¿verdad? Y aquí además no ha protestado porque le obligaban a presionar. Incluso hemos visto salir a Ponsó haciendo así, muy sonriente. En fin, no sé, nos lo tendrán que explicar, porque hoy el entrenamiento estaba previsto a puerta abierta, se ha cambiado, volantazo a última hora y se ha hecho a puerta cerrada. Estaba previsto que hoy aquí hubiera un futbolista del Real Valladolid, pero nos han dicho que hoy no es el día, así que para otra ocasión. Bueno, lo entendemos, al fin y al cabo los futbolistas tampoco podrían aportar mucho en el día de hoy, aunque se echa de menos que quizá alguien de la plantilla hubiera salido a hablar. Lo ha hecho Gabo Solares, el copresidente, uno de los copresidentes. Luego lo escuchamos. Vamos a arrancar ya con el bloque del fútbol. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Yo creo que a estas alturas todo el mundo está informado y conoce la actualidad, pero por si acaso, de todo lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas entre Valladolid y Oviedo, les contamos que el Real Valladolid perdió en casa frente al Andorra, un equipo que no ganaba desde el 26 de septiembre. Que el Oviedo salió goleado en un mal partido también en Sevilla y que de vuelta a casa su técnico, el segundo de la temporada, fue destituido. Y que desde Oviedo han pensado en que Guillermo Almada, el técnico que fracasa en Valladolid, les puede salvar a ellos la temporada y lograr la permanencia. Esto ha sido así. Hoy en el entrenamiento, que se hizo a puerta cerrada, estábamos preparados para grabar, pero bueno, allí acudió nuestro compañero Pablo Marcos y nos cuenta qué ambiente se respiraba esta mañana.
Mañana convulsa en el Estadio José Zorrilla y no es para menos, porque ayer tras la derrota del Real Oviedo contra el Sevilla, el grupo Pachuca destituyó a Luis Carrión y tenía un claro favorito desde el principio para sustituirlo en el banquillo del Carlos Tartiere. Y no era otro que Guillermo Almada, el hasta hoy entrenador del Real Valladolid, que ya ha sido apartado de sus funciones, como ha comentado Gabriel Solares. El técnico se ha despedido de la plantilla antes de la sesión de hoy, que iba a haber sido a puerta abierta, pero por esta situación ha sido finalmente a puerta cerrada y ya se trabaja en la búsqueda de otros sustitutos. Suenan algunos nombres como Rubén Alves o como Fran Escribá, pero lo único claro es que Sisi se sentará en el banquillo de Ipurúa para dirigir al primer equipo del Real Valladolid. Espero que Almada haya devuelto el Volvo al grupo Palausa antes de marcharse y no se haya marchado con el Oviedo. En fin, bueno, vamos a seguir adelante. En lo que el Real Valladolid encuentra sustituto para Guillermo Almada, esta semana va a dirigir los entrenamientos y se va a sentar en el banquillo de Ipurúa frente al Eibar Sisi, el técnico de la casa, interino en la primera plantilla, pues va a ser el que definitivamente sustituya a Guillermo Almada. Ahí tienen a Sisi, Sisiano, como lo llamaba Mendilibar, Sisinio González, jugador del Real Valladolid, que bueno, pues está haciendo su carrera como técnico en categorías inferiores, ahora ayudante del cuerpo técnico en el primer equipo, va a asumir esta semana, incluso aunque el Real Valladolid encontrara entrenador, el nuevo entrenador esta misma semana, no acudiría a dirigir al equipo Ipurúa y sí lo haría Sisi. La idea es que el técnico trabaje con calma en el parón navideño para ponerse al frente del equipo de vuelta tras ese parón. Es el que está a la derecha, andando hacia la derecha, pasando a la derecha. Y a todo esto, ¿qué se dice en Oviedo? ¿Qué pasa en torno al Real Oviedo? Porque hemos visto imágenes en la televisión del Principado de Asturias de todo lo que ha ocurrido tras la derrota del equipo, esos incidentes a la salida del entrenador, con algún jugador. ¿Qué piensan de la llegada de Guillermo Almada? Porque esta mañana, viendo algunos datos, comparábamos y veíamos que van ya 7 técnicos en el Real Oviedo desde que hace 3 años llegó al Grupo Pachuca. Si no me fallan los datos, esos son en 3 años 7 técnicos. Bueno, vamos a viajar hasta Oviedo, hasta Asturias, y charlamos con un compañero de la televisión del Principado de Asturias, Javier Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Javier, ¿cómo están las cosas en Oviedo? ¿Qué se habla, qué se dice en torno de Guillermo Almada y toda esta situación? Bueno, pues yo creo que ha sido un poco la gota que colma el vaso de lo surrealista, ¿no? Que está viviendo el Real Oviedo ya no desde hace 2 meses, sino desde que subió a Primera División el pasado 21 de junio. Se hizo una apuesta fuerte el 9 de octubre por Luis Carrión para sustituir a Veljko Paunovic. En este caso nadie lo entendió, lo primero deportivamente porque el equipo estaba fuera del descenso después de haber jugado contra Villarreal, contra Real Madrid, contra el Barcelona, contra Real Sociedad, por poner ejemplos. Se hace una apuesta muy fuerte por Luis Carrión desde el club, porque es el club el que quiere que sea Carrión el sustituto, con todo lo que ello generaba, con toda la discrepancia social que había alrededor de ese regreso del técnico catalán, y es que las cosas no han mejorado. Yo recuerdo la rueda de prensa que da Jesús Martínez cuando viene aquí a Oviedo. Lo de Luis Carrión, como os digo, es el 9 de octubre. Jesús Martínez, llega sobre el 14 de octubre aquí a Oviedo, da una rueda de prensa, la famosa rueda de prensa que yo creo que tuvo eco a nivel nacional, en la que dijo que le hablásemos de Europa y no de las posiciones de descenso, pero al margen de eso justifica que la decisión de echar a Paunovic es puramente deportiva, por sacar 6 puntos de 24 posibles. Pues 8 partidos después, de 24 puntos posibles, Carrión ha sacado 4. No ha ganado ningún partido, el equipo da síntomas de estar cada vez más lejos de llegar a competir en Primera División. En 7 de esos 8 partidos en Liga, el equipo no mete gol. Todo esto salpicado también por el ridículo estrepitoso que hace el Oviedo en Copa del Rey, que pierde 4-2 en Ourense contra un equipo que en aquel momento no había ganado ningún partido de Liga y que llevaba 3 goles a favor. Pues le mete 4 al Oviedo y le perdonó muchos más, porque es un partido en el que perdona bastante el equipo gallego, y al final pues todo se acelera en el día de ayer, ¿no? La imagen de ayer del Oviedo en Sevilla es ridícula. Los 4 goles son ridículos, es una imagen anticompetitiva e impropia de un equipo del fútbol profesional,
Y bueno, antes comentabas que en el viaje de vuelta es cuando el Oviedo pues comunica que Carrión no sigue. El Oviedo lo comunica justo antes del viaje de vuelta, hacia las 6:10, a las 2 menos 12 minutos de la tarde, 12 minutos antes de que empezase el partido en el Pizjuán. Agustín Lleida, el director general, ratifica a Carrión, dice que es su entrenador, que lo apoyan al máximo, que están preparando un mercado de fichajes con él, y poco más de 4 horas después le está cesando. Carrión vuelve con el equipo. Las caras ya te puedes imaginar cuando aterrizan en el aeropuerto, y después se viven momentos de mucha tensión en el Tartiere. Y un poco la gota que ahoga el mal vaso pues es la llegada de Guillermo, ¿no? Nadie se lo podía imaginar, yo creo, en cuanto destituyen a Carrión. Sí que es verdad que es un entrenador que tiene muy buena relación con Jesús Martínez, estuvo 4 años en Pachuca. En la rueda de prensa a la que hacía mención anteriormente lo mencionaba, hablaba de que estuvo 4 años y que estuvo muy bien con él. Ganaron 2 títulos, ganaron en la Apertura en 2022 y ganaron la CONCACAF Champions Cup en 2024, creo que fue, con lo cual tienen muy buena relación, pero sí que no deja de extrañar, ¿no? Es el séptimo inquilino en el banquillo del Oviedo desde que llegó Pachuca. Es verdad que Carrión está en 2 etapas, en cuanto a nombres es el sexto, pero Carrión está en 2 etapas, pero ahora mismo la sensación es de que el Oviedo no hay nadie al volante. O sea, Claro. va sin rumbo y no se sabe muy bien a dónde. No sé, bueno, he visto en redes sociales, pero no sé si siempre decimos que las redes sociales no son del todo la vida real. No sé, en la ciudad, en la calle, que se palpa, porque he visto alguna foto por ahí que tampoco sé si es real o ya es inteligencia artificial, en una pintada en un muro al lado del Tartiere en el que se veía en grande Almada, vete ya. No sé si esto es real o es, como digo, inteligencia artificial o alguien la ha creado con un Photoshop, pero da la impresión de que no ha gustado mucho tampoco, más allá de la situación que describes, tampoco gusta el nombre de Guillermo Almada, porque la gente en Oviedo quiere a alguien que conozca la liga, que conozca la competición y que sea capaz de sacar adelante al Oviedo, ¿no? Efectivamente, por empezar por lo que me decía, sí, son montajes, lo de las redes sociales, ni mucho menos hay ese tipo de pintadas ahora mismo en los aledaños del Tartiere, pero sí, la gente del Oviedo evidentemente pues creía que el club iba a apostar por un perfil contrastado en la categoría. Se han publicado nombres como los de Paulo Bento, Quique Sánchez Flores, Luis García Plaza, y al final pues todo el mundo se queda un poco extrañado con un entrenador que no ha entrenado nunca aquí en España en Primera División, que su única aventura aquí en el fútbol nacional ha sido la del Valladolid, con resultados que, bajo mi punto de vista, ahí lo sabréis mejor, están muy alejados de las expectativas. Me imagino un equipo que acaba de descender, que está lejísimos del ascenso directo, que ha ganado los mismos partidos que ha perdido y empatado a lo largo de la temporada, con lo cual las cosas evidentemente no se están haciendo bien. Todo el mundo sabe y todo el mundo da por hecho que es una apuesta muy fuerte del dueño de la propiedad, y que evidentemente pues es con lo que tiene que tirar, ¿no? Ahora en el corto plazo el Oviedo, pero sí que es verdad que a todo el mundo le ha cogido de sorpresa que la elección sea esta, más si cabe después de una primera decisión que fuera de echar a Veljko Paunovic, que nadie entendió, y de una segunda decisión que fuera de traer a Luis Carrión, que provocó un cisma social muy importante. Claro. Bueno, veo que más o menos van contradictorias de la mano, porque si al Real Oviedo le eliminó el Ourense en la Copa, al Real Valladolid le eliminó un equipo de tercera federación como el Portugalete, también haciendo el ridículo. O sea que, en fin, veo que más o menos las trayectorias casi se dan la mano. Bueno, pues no sé, lo decía al inicio del programa y a modo de ironía, pero más allá del hermanamiento que siempre ha habido entre el Real Valladolid y el Real Oviedo y sus aficiones, me da la impresión de que vamos a tener que empezar a ponerles una estatua por aquí, porque sacaron a Kennedy en el verano, ahora nos quitan a Almada y le han quitado un problema realmente importante al Real Valladolid, que empezaba a plantearse si no se había equivocado gravemente con el técnico y si no iba a acabar de mala manera la apuesta de la propiedad, de la nueva propiedad. Su primera apuesta salía mal y ahora, pues fíjense ustedes de qué manera nos vienen a hacer un favor. No están contentos en Oviedo, pero aquí creo que no le va a ir tan mal al Real Valladolid. Más allá de la forma y de que el presidente, uno de los copresidentes, se haya sentido un poco enfadado por la forma de actuar del técnico y del Oviedo, ahora lo vamos a escuchar, pero en resumidas cuentas les ha solucionado la papeleta a los dos,
al técnico y al club. Les ha dado una gatera y por ahí se ha escapado el gato. Gracias, Javier, que vaya muy bien, un abrazo. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Bueno, pues decíamos, el copresidente Gabriel Solares ha hablado esta mañana. Al menos ha sido valiente, ha dado un paso adelante, ha dado la cara, y viendo que todos los medios estábamos en el estadio, primero íbamos a acudir al entrenamiento, luego nos avisaron que iba a ser a puerta cerrada y ya decidimos quedarnos por allí, pues ver si Guillermo Almada se despedía, no se despedía, si decía adiós. Se ha marchado sin despedirse, se ha despedido sí de la plantilla en el vestuario antes de que estos salieran a entrenar con Sisi, pero él ya hoy no ha dirigido el entrenamiento y no sé, quizá en los próximos días publique una carta o algo, pero no se ha ido despidiéndose de la ciudad, no se ha ido despidiéndose de la afición, no se ha despedido de los medios ni de a través de los medios, no se ha despedido más que de los jugadores. En fin, vamos a escuchar a Gabriel Solares hablando esta mañana de todo lo que ha acontecido en las últimas horas. Como pudieron ver ahora que salieron al entrenamiento, por el momento Guillermo Almada está separado de sus funciones el día de hoy y por lo que de aquí en adelante, por lo que dure la vigencia de su contrato. El primer equipo está siendo entrenado en este momento por Sisi durante esta semana, preparando el partido del próximo viernes. Recibimos una llamada institucional por parte del Real Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento para mí era una opción inviable. Posteriormente hablo con Guillermo Almada y Guillermo me dice que a él le gustaría escuchar la oferta que le pudiera hacer el Real Oviedo. Entonces, para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Real Valladolid. Algo que tengo que ser honesto es que esto es algo que no esperábamos. No voy a negar diciendo perdimos y por eso le colamos un entrenador al Real Oviedo. No es así, es simplemente no esperábamos tener que buscar un entrenador el día de hoy. Teníamos una lista de 20, 30 nombres en cartera al inicio de la temporada. Algunos de ellos están disponibles, otros no lo están. Entonces, estamos haciendo ese análisis a marchas forzadas. Desde ayer fue un día largo, hoy ha sido un día que se ha iniciado desde muy temprano. Vamos a tratar de hacerlo mejor por el Real Valladolid. De momento, no les puedo decir que ya no es parte de la institución, porque de momento lo sigue siendo. Estamos en una negociación con el Real Oviedo para ver las condiciones en las cuales se podría o no hacer un traspaso, pero lo que sí es que él ya no forma parte de la institución. Cualquier institución está arriba sobre cualquier persona, pero el Real Valladolid particularmente es un honor, es un orgullo poder formar parte de él y no se puede permitir que nadie, se llame como se llame, tenga dudas o intereses de estar en otro sitio al mismo tiempo que tiene un compromiso con nosotros. Entonces, es por ello que se ha tomado la decisión de separarlo en este momento de sus funciones. La realidad es que es una negociación que está en curso y hablar de cifras o de montos creo que no es relevante en este momento. Creo que la información relevante es que Guillermo Almada no formará más parte de esta institución. Bueno, pues queda claro, al menos después de escuchar al copresidente Gabriel Solares, que es el técnico el que pide marcharse, el que le dice al copresidente que quiere considerar la oferta del Real Oviedo. El Oviedo llama al presidente del Valladolid, le informa que quieren llevarse a su entrenador, automáticamente el copresidente llama al entrenador, este le dice que le gustaría atender esa petición y marcharse a Primera División, y a partir de ahí el Real Valladolid deja de pensar en Guillermo Almada como entrenador, porque entiende que si está pensando o tiene su cabeza puesta en otro proyecto, en una oferta distinta, no va a estar centrado en el Real Valladolid y entiende que eso es hacer de menos al club que le ha traído y que le ha fichado. Automáticamente lo aparta, no entrena y ahora se está negociando la salida, la cesión de los derechos del técnico, que son del Real Valladolid, al Real Oviedo. Esto se puede hacer porque son de diferente categoría, no se podría hacer con otro club de segunda división. Tampoco se podría hacer en el caso de que el Real Valladolid decidiera destituir al entrenador. Entonces, bueno, pues si el Real Valladolid no quisiera negociar, lo tendría sencillo, destituye a Guillermo Almada y se acabó el problema. Pero le interesa negociar. ¿Por qué? Pues porque el Real Valladolid puede ingresar un dinero, porque además, lógicamente, se puede traer cedido en el mercado invernal a algún jugador de la plantilla del Real Oviedo que no cuenta ahora mismo. También se está negociando la compra de Kennedy. A final de temporada Pachuca tiene que decidir si se queda o no con Kennedy. Parece que está funcionando allí y que las cosas apuntan a que se puede quedar, pero todo esto está en el aire y todo esto no se vaya a estropear
por la operación de Guillermo Almada. Así que, en definitiva, como digo, ven que es una operación que le conviene a todas las partes. El Oviedo necesita un técnico que sea de la confianza de la propiedad, Guillermo Almada lo es. El técnico ya no estaba convencido en Valladolid porque no le estaban saliendo las cosas y, aunque no lo quisiera reconocer, no le cayó nada bien que la grada le gritara ya que se fuera a casa el partido del pasado sábado, y el club también barruntaba que el proyecto se estaba torciendo, que no estaba saliendo como pensaba y que iba a tener que destituir a su primer técnico. Así que una salida para todos. Gracias a Pachuca, gracias a Real Oviedo. En fin, ¿ahora qué? Pues ahora Rubén Albés, Fran Escribá, Raúl González Blanco, el exjugador del Real Madrid, o Sergio González, el extécnico, entre otros, del Real Valladolid. Por ahí van los nombres del posible candidato. Gusta mucho en la dirección deportiva Rubén Albés, parece que es el que está mejor colocado, pero no es el único. También hay opciones para Fran Escribá, para Raúl González, que está manejando el club, incluso maneja la de Sergio González. No quiere decir esto que se hayan puesto en contacto con todos ellos, pero que son el ramillete de técnicos de los que ahora se está hablando en Zorrilla, eso se lo aseguramos. Bueno, vamos a hacer más cosas. Vamos a ver imágenes del partido, porque todo esto se produce por la derrota de la tarde del sábado. Y así perdió el Real Valladolid. Como digo, no vamos a escuchar al técnico, no vamos a escuchar a Guillermo Almada, pero tenemos muchas cosas todavía que contarles. Vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta continuamos hablando de más cosas. Hasta ahora. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. 5 minutos sobre las 6 de la tarde, es el momento de la tertulia. Tenemos aquí con nosotros a Miguel Ruiz y a Manu Belver. Buenas tardes a los dos, bienvenidos, gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Y tenemos también hoy desde Argentina, 4 horas menos, allí son las 2 y 5 de la tarde, a Diego Chiaramoni. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y para la mesa también, ¿no? Con tantos amigos allí. Voy a empezar por ti, que estás más lejos, y luego ya le pido a ellos una opinión que igual es un poco más larga o demás, pero desde la distancia, Diego, y tú con lo que sigues y sientes al Real Valladolid, ¿cómo valoras esto que estamos viviendo en las últimas 48 horas, este momento actual? Desde esa lejanía, ¿cómo lo ves? Mirá, yo intenté siempre ser sincero, ¿viste? A veces poco prudente, como somos los argentinos, pero intento ser sincero. Yo creo que esto tiene una doble lectura. La lectura 1 es la que nos hermana con el Real Oviedo, ¿no? Yo creo que solo al Oviedo se le ocurre, para zafar del descenso, incorporar a un técnico polémico para la afición del Valladolid, que está 10º en segunda, ¿no? Entonces, somos muy parecidos, pareciera, de espíritu. Si bien allí predominan los mineros y aquí los campesinos, pareciera ser que tenemos ese mismo juego apocado, débil, ¿no? Vulnerable. Bueno, eso por un lado. Si analizamos desde el punto de vista de la sugestión, bueno, yo no sé si es tan casual que un grupo económico mexicano esté detrás de las dos cosas, ¿no? Aquí a veces llamamos a eso una mexicaneada. No quiero tener enemistades hispanoamericanas, pero bueno, es lo que creo. Lo que sí que es una cuestión triste porque es un tobogán. Mirá, el espíritu tiene una ley que es la que indica que siempre se puede estar peor, ¿viste? Y yo no quiero pensar eso, porque este pueblo necesita estar redimido. De 26.000 espectadores pasamos a 12.000 o 13.000, y eso me preocupa. Claro. Yo, fíjate, hoy por la mañana, leyendo la prensa, veía que hoy se ha actualizado, la RAE ha actualizado nuevos términos del diccionario de la lengua española, y que uno de los términos que a partir de ahora van a figurar en el diccionario de la RAE es marcianada. Es que no se me ocurre algo mejor, no sé si esto es una marcianada, o si vosotros lo veis así o no. Bueno, no sé si una marcianada, porque estamos todos en la Tierra de momento, pero sí que es verdad que es algo que hasta ahora yo personalmente no había visto, sinceramente. Es verdad que es algo que sabemos, que es una figura que existe, que se pueda pagar el transfer de un entrenador porque te interese muchísimo. Lo que yo no había visto nunca es que un equipo que está penúltimo en primera división recurra al entrenador del 10º equipo en segunda división
para intentar salvarse. Esa es un poco la aventura que yo creo que todos más o menos coincidimos en que es extraña, ¿no? Sí que es cierto, ¿no?, que yo creo que se junta un poco el hambre con las ganas de comer con respecto a esta situación. Y si bien es cierto que a mí me gustaría que mi equipo estuviera mucho más cercano a anticiparse a los acontecimientos, creo que ha sido todo en unos días o una noche, pues yo creo que horrible en cuanto a la planificación y sobre todo a la imagen que deja, ¿no?, el que un equipo como el Real Oviedo, que además es amigo, pues le ponga en disposición al Real Valladolid de estar con un entrenador interino ante el Eibar, el último partido de 2025 y sobre todo en una situación como la que tiene el Real Valladolid, que no es nada buena. Es que al final yo digo que les vamos a tener que acabar haciendo aquí un monumento, más allá del hermanamiento que tenemos, la situación de se nos llevan en verano a Kennedy, ahora esto, nos están solventando los problemas desde Oviedo, ¿no? Yo decía esta mañana, lo he comentado antes con vosotros, por la mañana decía un amigo mío, que decía, compañero también, decía que nos ha venido, la suerte está de cara, por fin, del Real Valladolid. Si no queríamos a Guillermo Almada y nos llega un equipo, nos quita a Guillermo Almada, pero pagando dinero. O sea, es como... A ver, voy a fuera coña, es verdad que eso queda un poco en la anécdota, es un poco surrealista. Bueno, sinceramente creo que lo ha hecho Miguel, creo que no lo había visto nunca, pero lo que no hayas visto en el fútbol, vente a Valladolid y lo vas seguro. Ya sea en el estadio, ya sea en el campo, ya sea en la directiva. Tuvimos al fenómeno de presidente y se fue como se fue. Ahora hay un grupo empresarial mexicano que parece que intenta hacer las cosas diferentes, pero parece que pasa lo mismo, ¿no? Al final, grupo mexicano con grupo mexicano, amigos, ¿no? Al final, como ha dicho Diego, mexicanada, ¿no? Que me ha gustado mucho el término y lo voy a empezar a utilizar. Y es verdad, ¿no? Al final empiezas a mirar un poco todo, Grupo Pachuca, empiezas a mirar Kennedy, empiezas a mirar un poco todo, suena un poco raro. Y al final el remate es que tú te quedas sin entrenador, que tú te estás jugando el último partido de la Liga con Sisi, que con todo el cariño del mundo no era el entrenador, y ahora tiene que comerse, entre comillas, el marrón, como se lo comió Álvaro Rubio hace poco tiempo, y veremos a ver quién viene, ¿no? Pero bueno, todo lo que pueda suceder, sucederá en el Real Valladolid. Y seguimos viendo, y vamos para bingo. Bueno, no crean que hemos tenido algún espontáneo, es Arturo Alvarado que se incorpora a la tertulia y se nos ha colado ahí delante de una cámara que no debía, pero ya está con nosotros. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, estamos hablando un poco, no sé si quieres tomarte un respiro. He hecho como Alma de Noviedo, no, perdón por el retraso. Nada, bueno, pues eso, que es todo muy raro, pero que yo creo que el gran beneficiado es el Real Valladolid, que se le ha quitado de encima una posibilidad de dimisión, de destitución, que encima te iba a costar dinero y que de esta forma se va y además te va a dejar dinero. Y te va a dejar algo más importante, que ya lo he puesto en internet, que es la posibilidad de que Kennedy fiche por el Pachuca. Son una ficha de casi 2 millones y es un dinero que es fundamental para el año que viene, para las cuentas del Valladolid, para el presupuesto, porque te quitas de encima a un jugador que no te está funcionando, que en México no le está yendo mal y que, sin embargo, a ti te ha sido un dolor de cabeza y ya te lo puedes quitar definitivamente. Entonces, estos son empresas y haciendo balance entre lo que puedes ganar y lo que no, pues le va a salir la jugada prácticamente redonda, porque si no es ahora, le hubiese destituido dentro de 1, 2, X semanas, porque yo creo que el mismo Almada se daba cuenta de que no podía con esto, de que el equipo cada vez entendía peor lo que pedía y que no le iba a sacar más partido. Sí, esto para el Valladolid es un win-win de todas, ¿no? Más que win-win. Es verdad que otra cosa será lo que ocurra en Oviedo y ellos lo tendrán que justificar y explicar como sea, pero... Espérate que yo para rizar el rizo, ahora tendríamos que, para cerrar un poco la película, que el Oviedo no ficha Almada. Entonces sí que, yo lo he visto todo en el fútbol, yo no lo he visto todo en el fútbol, estoy por verlo. Eso sí que sería una marcianada del todo. Eso sí que sería más raro todavía. Yo ya me creo el todo. El doble tirabuzón hacia atrás. Todo lo que queráis del fútbol me lo creo y cada vez más. Porque, Diego, es verdad, es evidente lo que lo decía ahora Arturo y lo veníamos diciendo ya también en las últimas semanas. El técnico no ha dado con la tecla, el técnico no ha conseguido hacer rendir a su equipo, competir con una regularidad.
de repente aparece una gran primera parte en Riazor y luego hay un mes en el que vuelve a ser un equipo normalito, luego golea al Huesca y a renglón seguido pierde con un equipo que no ganaba desde septiembre. Evidentemente el ciclo de Almada en Valladolid da la impresión de que estaba empezando a agotarse, ¿no? Sí, evidentemente, yo por eso decía el otro día que cuando estábamos un poquito todos contentos con el último resultado, decíamos, esto necesitas 3 o 4 partidos más que solidifique esta aparente mejora, ¿no? El problema está en que das un paso para adelante y 2 pasos para atrás y que estamos muy débiles de local, ¿no? Muy débiles de local, viene cualquier equipo y te pinta la cara y haces un segundo tiempo vergonzoso como el otro día y bueno, no hay variantes. Y yo, viste que trato de analizar los fenómenos globales más que poner la culpa a la lupa en la individualidad, ¿no? A veces hay que mirar el bosque porque tiene más de un árbol y yo creo que Almada es parte de esto, pero me parece que de fondo estamos empezando a ver que el mercado de pase fue muy flojo, ¿no? Y esto es el reflejo de un todo, no solamente de la cuestión táctica del entrenador, sino que de algunos jugadores que evidentemente no dan la talla. Esa es una corriente de la que también se está hablando y se está apuntando fundamentalmente en redes sociales a Víctor Horta. Tiempo tendremos de analizar si esto es así, pero yo vengo diciendo que, en mi opinión, no hay tan mal equipo como estamos viendo y que el Real Valladolid no tiene una plantilla como puede tener el Almería, el Racing o el Depor, pero que es un equipo para estar luchando permanentemente en los puestos de playoff. Quizá no para llegar al ascenso directo, puede ser, pero para pelear el playoff sí, y que estaba muy por debajo de sus prestaciones porque el técnico no encontraba el camino. Yo eso lo he defendido aquí, no sé si desde el principio o desde que empezó a torcerse la cosa. Por tanto, luego veremos si con otro técnico esto remonta y efectivamente vemos que la plantilla tiene mimbres o que los que dicen que no hay más y tenían razón. Y a lo mejor es que Almada no ha podido sacarle más porque no había más. A mí me preguntas, yo creo que hay plantilla para luchar por el ascenso. Yo creo que sí, pero ya te digo que de fútbol cada vez entendemos menos, viendo lo que va ocurriendo poco a poco. Pero para mí sí, es una plantilla que quizá le falta un delantero que meta 15 goles, porque es verdad que ninguno de tus 2 delanteros titulares te va a marcar 15 goles, porque no lo han hecho nunca. Marcos Andrés tuvo una temporada buena y se fue a Valencia y no ha vuelto a tener una temporada y media buena, una media o una Miranda y aquí, es decir, un par de años. Que tenemos un problema con el gol, es evidente. Eso es una obviedad, y que necesitas un delantero en enero, eso es una obviedad, y que no puedes jugártela con 2 delanteros que no han demostrado a lo largo de su carrera que tienen gol y con 2 chavales. Aunque Jorge Delgado ya no sea un chaval, pero son 2 chavales que acaban de subir al primer equipo. Por ahí vale, pero el resto de la plantilla yo creo que es una plantilla que tiene mimbres para algo más, y de hecho se ha visto en algunos partidos, tú lo acabas de decir, o Diego, ¿no? Partidos como una parte contra el Depor, el partido del otro día, es decir, ha habido momentos en los cuales se ha demostrado que hay fútbol, y hay jugadores que todavía no han salido, o sea, es decir, como Locher, todavía no se la ha visto, claro. Es la mejor versión que vimos el año pasado en Miranda, que todos estábamos aplaudiendo cuando veíamos que iba a fichar por Valladolid, ¿no? Es decir, mimbres hay. ¿Que no los ha sacado el entrenador? Bueno, se verá con el nuevo entrenador. Que yo también creo que el entrenador tiene una forma de jugar muy cuadriculada, que es decir, no se sale de su libro, y no se iba a salir de su libro, pasase lo que pasase. Eso es una obviedad. No ha cambiado nunca. Y, claro. Los pocos cambios o las veces que ha tocado un poco, ha ido peor. Claro. Entonces, bueno, al final él tenía su libreto, pum, 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 y si salía bien, perfecto, y si no salía bien, a seguir. Claro. Todo esto sin descargar de responsabilidad a los jugadores, que también lo he dicho aquí. A mí me parece que lo de la eliminación de la Copa por un equipo de tercera fue vergonzoso, y ahí, aunque fuera yo de entrenador, que soy el más zoquete del mundo, un equipo profesional tiene que ganar un equipo de tercera división, incluso por encima del peor entrenador del mundo. Y la actitud de Sergio Tenés el otro día, por ejemplo, lamentable. O sea, también los jugadores tienen lo suyo, ¿eh? O sea, no es solo una cosa de Guillermo Almada, pero esto es una opinión muy particular mía. Sí, no, bueno, yo creo que el tema plantilla es un debate largo, probablemente, porque yo creo que es difícil que nos retrotraigamos probablemente al cierre de mercado de verano y que no tengamos 3 o 4 reflexiones en las que veamos que le faltaban cosas al equipo. Lo que pasa es que luego yo creo que empezó la temporada, empezó el Ceuta, da la sensación de que se fue uno acostumbrando a lo que tenía el Real Valladolid, o más o menos articulando lo que quería hacer Almada. Fuimos entendiendo, ¿no?, por dónde quería ir el técnico Charrúa. Has dicho una cosa, Manu, que me parece que está muy acertada, y es que cada vez que se cambiaba algo se iba peor, porque realmente no se cambiaba la idea fundamental del juego, se cambiaba el sistema, pero no se cambiaba la idea.
Yo creo que esa es una de las naturalezas que tienen que cambiar dentro del Real Valladolid, porque hemos visto además que en uno de los partidos en los que se ha instaurado un poquito más de calma en la presión, hemos bajado un poquito más la línea, hemos dado un poquito más de calma a los jugadores en defensa, pero también en ataque, hemos conseguido un resultado muy favorable, como fue el que conseguimos en el Alcoraz. Yo creo que sí que se vieron cosas ligeramente distintas como para poder encarar al área contraria con más tranquilidad, cosa que yo creo que Almada quizá potenciaba en exceso y pedía en exceso, y eso hacía, ¿no?, que nos encontráramos a lo mejor con primeras o segundas partes muy buenas, pero que no pudieran alargarlo durante 90 minutos. Yo creo que hay situaciones que entienden, obviamente, ¿no?, que al final el problema tiene muchísimas caras, tiene muchísimas aristas con respecto a lo que ha sido el problema del Real Valladolid. No creo que el problema esté en la plantilla, ni solo en Almada, ni solo en la dirección deportiva. Creo que ha habido un cúmulo de problemas que están haciendo que la temporada del Real Valladolid esté muy por debajo de lo que esperamos y muy por debajo probablemente de lo que sea esta plantilla. Sí, a ver, yo creo que la plantilla, normalmente si echas a un entrenador o si se hablaba de la posibilidad de destituir a un entrenador es porque crees que hay plantilla para más. Si no, dices, pues pobrecitos porque son tal para cual. Hombre, yo no creo que el Ceuta o el Castellón tengan mejor plantilla, juegan mejor, están mejor ubicados en la tabla y no creo que sean mejores. El Valladolid tiene un poquito la carencia del ataque, pero tampoco se potencia que el atacante llegue fácil o llegue en situaciones claras. Es verdad que vemos, por lo menos para mí me parece, la tasa de una torpeza magistral a la hora del desmarque y de moverse en el área. No sabe moverse bien, yo no entiendo cómo puede haber estado en Madrid, porque tiene unos movimientos que él solo se cubre, se mete encima de los centrales, no sabe despegarse a tiempo, no sabe rehuir la marca y luego aparte no tiene buena mecánica de tiro. Marcos André ya vemos que siempre está con sus lesiones, es para mí ahora mismo puede ser el más completo por la juventud de Arnu y de Delgado, pero ahí tenemos un problema. Pero el problema fundamental para mí es como pasó en su época cuando vino aquí Garitano y la plantilla que le hicieron. Le hicieron una plantilla para jugar y trajeron un entrenador físico. A Almada le han dado un equipo con gente como la Choro Ponzo, que es para tener más el balón, para sobar más la pelota, para intentar tener la posesión y buscar líneas de pase y aprovechar la velocidad, pero con el balón. Y él busca presión, robo efectivo, salida y minimizar riesgos atrás. Entonces no está infrautilizando lo que tiene, precisamente porque él cree en otro fútbol, con lo cual dices, ¿para qué quería la Chuer y a Ponsó si él lo que necesita son corretones, gente en medio campo que presione mucho y suelte la bola rápido para que los de arriba, sobre todo los extremos, la cojan y haga un fútbol pues más cavernícola, por decirlo de alguna forma, casi es el fútbol de Inglaterra antes de que llegasen los entrenadores extranjeros. Entonces yo creo que él no se supo adecuar a la plantilla que tenía y la plantilla cada vez creía menos en él porque unos jugadores que ven que no llegan los resultados dejan de creer en su entrenador. Eso está claro. Diego, la última contigo para dejarte libre. ¿Tú crees que esto se puede arreglar cambiando solo de entrenador? Evidentemente todos decimos que hay que fichar delantero, que asegure goles o que tenga la capacidad de marcarlos, porque los que tenemos ni los aseguran ni parecen tener la capacidad de hacerlo. Eso está claro, pero que cambiando la forma de jugar, adaptando los futbolistas que tenemos, o el sistema de juego, mejor dicho, a los futbolistas que tenemos, el equipo puede competir mejor y puede estar ahí. ¿Tú lo crees? Yo creo que es necesario un entrenador con flexibilidad táctica, que exista siempre un plan B, al plan A que uno quiere insistir siempre. Lo que me preocupa es que en realidad si es que tenemos una columna vertebral, ¿no?, el equipo sólida como para intentar algo más. A mí me parece que la pareja central tiene sus inconvenientes, tenemos un buen arquero, el medio centro es un jugador que a mí no me termina de cerrar porque tiene voluntad, pero lateraliza mucho el juego, es un hombre de transiciones lentas, ¿no? Por eso uno ata cabos con el tiempo, cuando Pesolano lo ponía ahí al brasilero, ¿no?, y lo sacaba Juric, porque él necesitaba transiciones rápidas, era un equipo que no jugaba nada, casi el de Pesolano, pero llegó al objetivo, ¿no? Entonces me preocupa la posición del volante central, y no tenés 9, entonces cuando no tenés 9, porque Marcos André evidentemente es un muchacho que es la cara visible de todos los descensos, sistemáticamente. Juega 2 partidos, descansa 5, hace 2 goles por temporada y se debe llevar una buena pasta, porque es uno de los más maduros del plantel, entonces, digo, de los que tienen más rodado. Todo eso me preocupa. Ahora, el entrenador que viene, mira, yo te digo, si van a elegir un sudamericano otra vez, espero que no, traigan a Heinze, por lo menos que conoce la ciudad y lo va a tener cortito, ¿no? No traigan otro uruguayo porque vamos a estar en la misma.
Y si es de ahí, no sé, se está nombrando a Rubén Alves, quizá puede ser una posibilidad, no sé, en materia de ustedes que están ahí en la cocina. Sí, Así que nada, eso es lo que puedo decir. De momento no parece que vaya a venir ningún sudamericano, salvo sorpresa, porque ahora mismo el que tiene ligera ventaja es Rubén Alves, luego está Fran Escribá, Raúl González, Sergio González. Hay una serie de jugadores ahí que están considerados. Vuelvo a decir lo que he dicho en la primera parte del programa. Esto no quiere decir que hayan contactado con todos ellos, porque de hecho estamos nombrando a algunos que a nosotros nos han desmentido que les hayan llamado desde el Real Valladolid, pero el interés está ahí. Que es una opción también. Otra cosa es que por el camino, pues con el primero lleguen al acuerdo y los otros 5 que tienen ahí queden descartados automáticamente. O que si el primero se cae, llamen al segundo y automáticamente pongan en preaviso al cuarto, que es como estas cosas muchas veces se hacen, ¿no? Por no tener abiertas 20 negociaciones. Pero lo que está claro es que parece, no da la impresión de que ahora vaya a volver ningún sudamericano. Así que en ese sentido, Diego, pues hombre, sí, Heinze evidentemente quedaría muy bien en la grada, eso no cabe ninguna duda, y ayudaría un poco a, no sé si volver a matrimoniar al equipo, al club y a la grada, ¿no? Que llevamos mucho tiempo con que ahí hay más divorcio que... No sé si lo va a soltar Arteta, Ya. Porque está el segundo de Ya. Arteta y ahora mismo yo creo que se lo está pasando bien en la Premier. Seguro, están disfrutando. Gracias, Diego, que vaya muy bien, un abrazo y feliz Navidad. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos mis hermanos que siempre los llevo en mi corazón a la distancia. Seguimos hablando, un abrazo. Bueno, pues por tirar por ahí, no sé, claro, ahora el problema es que dices, bueno, Rubén Alves y Fran Escribá son completamente distintos. Entonces, muchas veces también dices, ¿qué demonios estamos manejando, no? Yo he dicho una cosa al copresidente que a mí me ha llamado un poco la atención o me ha inquietado, que Almada no era la primera opción. Yo creo que es la primera vez que lo ha dicho públicamente. Lo ha dicho hoy. Sí, lo ha dicho hoy, sí. Entonces, yo sí, le han preguntado que si consideraba un fracaso que la apuesta. Sí, había dicho que clara había habido otra opción, al menos otra opción ha dicho. Entonces he dicho, bueno, pues la primera vez, porque Almada siempre se había dicho que era la primera opción, que había sido tanto de Víctor Horta, que nos lo ha dicho a todos en entrevista y lo ha dicho públicamente, como los copresidentes cuando hicieron las entrevistas a los medios de comunicación. Con lo cual sorprende un poco esa parte. Podemos imaginar incluso la otra opción, sí, porque realmente se habló mucho de ella, estuvo ahí en el candelero, cambió luego de representante porque no firmó. Por ahí van los tiros. A ver, podemos hablar mucho de una opción, pero yo no descartaría ninguna. Es decir, tampoco tienen prisa, porque si ya se sienta seguro Neibar, seguro, no hay prisa. Parece ser que esto va a ser una... Es más, incluso han deslizado que aunque esta semana hubiera entrenador nuevo, quieren que empiece a trabajar con tranquilidad en el parón y no meterle ya de repente... Quieren cerrarlo esta semana para que empiece el lunes. Claro, pero es lo lógico también, porque pero... cualquiera que piense que a lo mejor un entrenador pueda llegar cuanto antes, no se va a notar nada dentro del equipo, o sea, van a trabajar con continuidad. Por lo tanto, lo lógico es que la persona que ha estado dentro del cuerpo técnico, que en este caso es Sisi González, pues sea quien tome un poco el mando de la nave. Al final, independientemente de que queramos un cambio rápido y que queramos verlo cuanto antes, estos procesos son lentos y obviamente no Sisi va a darle continuidad a esto y ya veremos cuando coja el mando otro entrenador. Claro, el problema de esto es... sobre todo yo cada vez que hay un cambio de entrenador a mitad de temporada me preocupa extraordinariamente la preparación física, porque Almada les ha hecho trabajar, los jugadores se quejaban que les tenía amargados de correr y de entrenar físicamente y cada vez que tenían oportunidad lo decían a un periodista, a su entorno, esto que es el entorno, que son los familiares, los amigos, los conocidos, los exjugadores, a todos le iban llorando por las esquinas que les hacía trabajar mucho en lo físico y que no preparaban tácticamente los partidos, que no les hablaba nunca del rival y que estaban aburridos de correr y de no saber contra quién jugaban. Ahora va a llegar otro entrenador que a lo mejor es todo lo contrario. Les va a marear con vídeos, tampoco les va a gustar, pero ya no van a correr tanto. Lo que buscan en el club es un poco la continuidad, alguien que haga como Almada, pero claro, si va a tener el mismo éxito, pero buscan un equipo físico que presione arriba, que tenga unas señas de identidad parecidas, pero claro, con otro planteamiento y con otra funcionalidad de los jugadores, porque es verdad que que no hablaba de los jugadores del rival, a nosotros tampoco. Siempre decía lo mismo del rival. Sí. Era perfectamente intercambiable con los 21. Sí. Porque todos eran lo mismo. Atacan muy bien, defienden mejor,
tiene gente que la toca muy bien. Buenas individualidades. Lo puedes decir, vamos, Yo cada vez que le escuchaba... de Chipre. Y el sábado se vio contra la Andorra, cada vez que no había... No había plan B, no había nada. En la previa, no es por echarme flores yo, pero sí que le pregunté precisamente que, observando un poco lo que había sido en la Andorra, a pesar de los malos resultados, si quería cambiar algo. Y la respuesta fue definitivamente que no pensaba cambiar nada y que su libreto era el que era y poco más. Yo esto no lo critico, cada entrenador tiene su librillo, pero yo creo que al final ha evolucionado mucho el fútbol precisamente también en el estudio de los rivales y en el estudio de cómo puedes hacer daño a tu rival. Puede que tú no lo hagas porque tienes una entidad muy marcada, pero no te cabe duda que el otro sí que lo va a hacer. Claro. Por lo tanto, tienes el riesgo de que te pille con la guardia baja o que encuentre tus debilidades, que para ser el Valladolid pues yo creo que ya estaban muy claras. Y no tienes por qué perder la personalidad por estar pendiente del rival o Correcto. de cosas concretas. Es que sería inimaginable un entrenador de baloncesto que diga yo es que solo hago 3-2. No hago individual, no hago zona, no hago box and one. Uno de balonmano que te diga yo hago 6-0, nunca hago 5-1, ni 3-2-1. Pues le dices, pues mire, váyase a su casa para hacer lo que... En fútbol no es lo mismo un deporte de precisión que se juega con la mano que con el pie, pero sí que tú tienes que tener varios dibujos tácticos dependiendo de lo que quieras en cada partido, dependiendo del rival, incluso en el mismo partido tener varios cambios si lo tienes muy bien trabajado. En este caso, cada vez que quería cambiar durante un partido era un desastre, porque no se veía que no lo asimilaban los jugadores. Porque no lo había trabajado previamente y no tenía las herramientas para aplicarlo. Al final, el gran problema de Almada en Valladolid, en España, en Europa, es que no ha sabido adaptarse a la evolución del fútbol europeo con respecto al sudamericano. Y esa es la clave. Aquí hay grupos de scouting, 1000 herramientas tecnológicas que te ayudan a preparar los partidos, que te dan datos, que te dibujan por dónde ataca cada equipo en cada minuto, dónde tiene los puntos débiles, en qué minutos encajan los goles, cuándo puedes apretar porque son más débiles, o si a partir del minuto 80 el equipo físicamente se cae. Todo esto está medido hoy en día en el fútbol en Europa. Y en el Valladolid, ¿eh? No, claro, por supuesto. Sí, o sea, que no, el trabajo se hace. El trabajo se hace. Claro, sí, pero me refiero, hablo en el contexto general del fútbol en España y en Europa. Y él ha venido de un fútbol muy físico y no ha sabido adaptarse a este otro fútbol. Pero es que fíjate que, y llegándolo precisamente por ahí, es algo que se ve muy bien en las ABP, en las acciones a balón parado. Es algo con lo que el Real Valladolid no solo no conseguía ningún rédito positivo, sino que encontraba muchas veces trabas defensivas, porque nos hacían bastantes goles o nos creaban bastantes ocasiones en jugadas de balón parado. Por lo tanto, sí que son acciones que muchas veces requieren de un estudio pormenorizado, no solo de posicionamiento, sino también a nivel estadístico, de cómo ataca el rival, de cómo defiende, de cómo... Ese tipo de situaciones se veían, ¿no? Que en el Real Valladolid entiendo que se han estudiado, pero no sé si se han trabajado correctamente o se les ha dado el protagonismo que necesitaban. No, y luego también, vuelvo a lo de antes, también los jugadores tienen lo suyo, porque más allá de que el cuerpo técnico dibuje acciones a balón parado, que un futbolista profesional sea incapaz de sobrepasar el primer palo en un saque de córner, pues chico, a mí me llevan los demonios. Bueno, pero eso pasa en todas las categorías. Y bueno, ya, pero cada vez más, cada vez más. Lo de buscar el primer palo es... Claro, bueno, que busques el primer palo está bien, pero que no pases del medio palo, que no llegues al primer palo a media altura. No, es peor que eso, es que es el contraataque del rival lo que estás propiciando. Claro, correcto. Y luego lo de sacar las faltas en corto. Bueno. Y los córneres, efectivamente. Sí. O sea, dices ya una falta, incluso faltas estas para rematar, tienes a tíos como Latasa, como Juric, como sube Tomeo a rematar, claro. y no centras. Y la tocas en corto para luego perderte. Chico, encima buscas el fútbol directo, pero con el balón parado no. Entonces son muchas cosas que manifiestamente mejorables. Claramente. Lo que estamos de acuerdo todos, parece que la Almada no le queríamos entrenador, parece, ¿no? No, yo lo lanzo así porque da esa sensación de que ya no solo la afición, yo creo que un poco todo lo que rodeaba al Real Valladolid, por eso lo que ha dicho Arturo, que había dicho también lo mismo, que el gran beneficiado parece ser que va a ser el Real Valladolid finalmente con todo este... No, mira, yo se lo pregunté... Es que pedía adhesión y es el primero que se ha pirado, que bueno, yo le llevaba en brazos. Sí. Está pasando pajares. Está en el Huerta. Pero son unos fenómenos. Yo entiendo que tú quieras prosperar y más con el panorama que tenía aquí, pero vamos, hay veces que es mejor callarse. No, se ha sido dicho y hecho. La grada le pidió a Almada vete ya y al día siguiente dijo me voy. Sí, yo creo que nadie hubiera imaginado este final, la verdad. Nadie hubiera imaginado que iba a ser tan rápido, ¿no?
Mira qué costó con Pensolano, ¿verdad? Con Almada ha sido Mira, todo... Pensolano nunca le llegó a traicionar al Real Valladolid de esta manera. Es verdad, eso es verdad, cierto. con todo lo que se dijo de él y con todo lo que y que tuvo opciones de haber salido también, eso es Efectivamente. verdad. Eso es verdad, pero bueno, nunca sabes. En fin, gracias a los tres por haber venido esta tarde. Que vaya muy bien y como no sé si nos veremos antes, feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas para todos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar con Onésimo. Nos lo hemos comido antes porque íbamos un poco apretados de tiempo, pero ya charlamos con Onésimo. Café Taís en Parquesol, 33 años a su servicio. Buenas tapas, variedad de raciones y tostas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, para sus ratos de ocio y además con gran terraza. Nos vemos. Un poco más tarde de lo habitual. Onésimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, ya ves que el programa hoy va un poco distinto y va a contracorriente, pero claro, la actualidad viene como viene y no sé si a ti te ha sorprendido todo esto que estamos viviendo en las últimas 48 horas. Bueno, lo que se dice siempre, Manolo, cosas del directo, ¿no? Bueno, son cosas del directo, cosas de lo que puede pasar, inexplicables o difíciles de entender, bueno, pero pueden pasar, ¿no? Ahora estamos en una... con el entrenador que ya estaba con nosotros un poco difícil su situación, ahora ha entrado otro equipo que además, digamos que se puede hacer, ¿no? Que si lo vendes y va puede entrenar, bueno, hay que adaptarse un poco a todo lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que hay que proteger un poco al grupo, al equipo y saber por qué lo haces. No lo que haces, sino por qué lo haces y para qué lo haces. Claro, porque ahora esto es evidente, hay un cambio, no sé si en estos casos viene bien el parón, esta semana va a estar Sisi con el equipo, venga el nuevo mañana o no venga mañana o venga dentro de 15 días, el nuevo se va a poner a trabajar en el parón para reengancharse cuando vuelva a la Liga y quizá esto pueda ser bueno, ¿no? El empezar en una pausa, en una especie de paréntesis, ¿no? Sí, hombre, cuanto más tiempo tengas para el entrenador que pueda venir, ahora está Sisi, y hay que darle todo porque es un partido importante el de Eibar, como todos. Son 3 puntos, pero son 3 puntos que nos pueden mantener muy cerca de arriba o nos pueden acercar muy cerca de abajo. Bueno, todo lo que estamos viviendo. Bueno, a ver, yo creo que no es la situación ideal. Para nada es la situación ideal. Luego tienes que empezar a ver qué situación tienes y por qué la tienes y qué necesitas. Yo soy muy, en estas circunstancias, soy muy de qué necesitas y de pensar en el equipo y en lo mejor para el grupo, para lo que queremos y lo que tenemos por delante, que es importante. Y creo que también tenemos que darle una vuelta. Este mercado para nosotros va a ser importante. Si somos capaces de con lo que tenemos, hacer 2, 3, 4 cosas con lo que salga, con lo que entre, importante, creo que sí, creo que es bueno. Y hay que decirlo sin problemas, hay que decirlo antes de que pase. Y creo que es bueno. Entrenador aparte, me imagino que el club ya estará en contacto con gente o con la gente que ellos piensan que son la importante para lo que tenemos. Pero te digo, creo que nos ha llegado en un momento, dentro de lo malo, en un momento que, bueno, nos queda un partido y sí, al final ha estado con todos los jugadores. Creo que entiende todo lo que puede pasar.
Muy bien, Onésimo, pues nada, muchas gracias. El viernes no haremos previa porque juega el equipo por la noche, así que nos vemos ya para después de Navidad. Que vaya muy bien y lo dicho, feliz Navidad. Igualmente, que vaya muy bien, chao, chao. Bueno, vamos a cerrar aquí momentáneamente, momentáneamente no, vamos a cerrar la primera parte del programa con esta segunda pausa que vamos a hacer ahora, vamos a dejar el fútbol. Tenemos muchas cosas de las que hablar, porque durante el fin de semana ha habido muchas cosas, también en cuanto a competiciones se refiere, balonmano, baloncesto, y de todo ello vamos a hablar a la vuelta. Y también vamos a hablar de una prueba que va a tener lugar, como siempre, a la vuelta de enero, en el Pinar de Antequera, organizado por el Club Tota Pinares, el Cross de San Antón, el Cross de las Pastas. De eso vamos a hablar a continuación, a la vuelta de pausa. Hasta ahora. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Vamos con la información del balonmano, además ya felices porque vuelve la Liga Guerreras Iberdrola. Esta semana además con 2 partidos para el Caja Rural Aula Valladolid. El primero juegan mañana en La Rioja a las 7:15 de la tarde y después el fin de semana juegan en casa frente al Veravera a las 7 de la tarde el próximo sábado. Así que apunten este dato, a las 7 de la tarde el sábado en Huerta del Rey vuelve el balonmano femenino. Y también hablamos del Recoletas Atlético Valladolid, que ha prolongado su buena racha ganando a domicilio en la cancha de Puente Genil. Una cancha siempre difícil, pero allí se impuso por 25-30, con 8 goles del extremo izquierdo Tao Gueye-Emparan, el francés, que fue el máximo anotador del partido. Un encuentro en el que el conjunto vallisoletano no empezó bien, tuvo que remontar, llegó bien al descanso para empatar a 14, volvió a comenzar mal la segunda parte y tuvo que volver a remontar, pero es verdad que un parcial de 3-13 en el tramo final, en el tramo decisivo, ahí ven a Tao, pues le dio la vuelta al marcador e hizo que los de Pisonero se llevaran los 2 puntos. La verdad es que ha sido un partido en el que yo creo que hemos ido de menos a más todo el partido. No hemos tenido una buena entrada, nos ha costado adaptarnos, hemos tenido incluso pérdidas, poca claridad en ataque, pero poco a poco hemos cogido pozo. Hemos logrado recomponernos en la primera parte, con seguramente más oficio que virtuosidad, pero lo hemos conseguido engancharnos al partido. Después nos ha vuelto a pasar un poquito lo mismo en la segunda parte. Hemos tenido un mal inicio, vuelta pérdida y alguna precipitación. Yo creo que al final hemos cogido poco a poco. La portería también ha sido capaz de adaptarse con nosotros. Defensivamente hemos apretado, hemos conseguido hacer goles fáciles y eso nos ha dado enseguida victoria, ¿no? Bueno, pues quedan 2 partidos para concluir la primera vuelta y para irse al parón de enero, donde ya saben que la selección española va a jugar el Campeonato de Europa, así que la Liga Sobal no va a volver hasta febrero. Quedan 2 partidos en Huerta del Rey, 2 partidos en la Liga Sobal. El primero de ellos, el último de año en Huerta del Rey, va a ser además un derbi autonómico, el derbi antológico, el clásico, el que siempre se juega frente a la de Mar León, el miércoles a las 8 de la tarde. Y ahí además se va a producir, como siempre, la tradicional lluvia de peluches. Ya saben que todos los aficionados que quieran y que puedan tienen que acudir al Polideportivo Huerta del Rey con un peluche que esté en buen estado y que se pueda regalar, porque se trata de, al descanso, lanzarlos a la pista para que se recojan y puedan ser entregados a personas con familias desfavorecidas, y que en Navidades, en Reyes, los niños todos tengan al menos un peluche, un regalo para celebrar y festejar. Así que ténganlo en cuenta, todo el que vaya a acudir este miércoles 8 de la tarde a Huerta del Rey, que lleve su peluche o sus peluches. Nosotros desde la 8 también llevaremos los nuestros, como corresponde, para colaborar en esta campaña que ya se hace tradicionalmente en el balonmano de Valladolid. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Pues como digo, este será el último partido en Huerta del Rey, porque después, el sábado a las 6 de la tarde, el equipo cierra la primera vuelta en Nava del Rey, frente al balonmano Nava. Así que esos son los 2 próximos partidos, 2 derbis para los de David
pisonero. Vamos a ver si es capaz de prolongar su buena racha y acabar esta primera vuelta en todo lo alto. Además, tenemos que hablar de baloncesto, que hay buenas noticias. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Buenas noticias porque el equipo vallisoletano, el UMC Ciudad de Valladolid, consiguió una balsámica victoria frente a Jaén, Paraíso Interior. La verdad es que se dio un festín, ganó por 98-61. Además, desde bien pronto solventó el partido y bueno, pues simplemente fue administrar la renta para jugar con calma y que ninguno más resultara lesionado. Se rompe así la mala racha de 2 derrotas consecutivas, vuelta a ganar para los de David Barrio, que además hoy han confirmado un fichaje temporal hasta finales de enero. Antón Bouzán, el jugador exterior, ficha para el conjunto vallisoletano, un tirador de 3 fiable al que David Barrio ya conoce porque lo tuvo en Ibiza, en San Antoni, y ha firmado, como decimos, hasta finales de enero. Creo que es un partido que necesitamos después de esta semana, sobre todo un poquito a nivel de sensaciones, porque es un poco lo que veníamos hablando de que el equipo estaba trabajando bien, pero parece que hay un percance. Hoy ha sido lo de Iñaki. Es un partido que hemos dominado desde el inicio, que hemos hecho lo que teníamos que hacer, sabíamos dónde estaban sus puntos de anotación, en qué jugadores, creo que les hemos parado bien. Creo que el mayor mérito, pese a estar bien ofensivamente, es haberles dejado en 32 puntos al descanso, el haber limitado el número de pérdidas, aunque al final del partido se nos ha ido un poco, y bueno, luego también haber sido capaces de mantener la concentración en la segunda parte, que cuando tienes esas rentas pues no es fácil. En un partido de segunda FED, ver así Pisuerga, verlo con tanta gente, pues para nosotros es un motivo de orgullo, que a veces se convierte en un poco de presión. El miércoles Eduard Gués no puede jugar porque le fichamos después, con lo cual es un jugador menos. Lo de Iñaki grave no es, pero ahora estaba mareado todavía, hay que estar un poco pendiente de la evolución los próximos días. Jugará seguro, porque encima no se borra nunca. Juan García Abril hoy ha hecho un esfuerzo tremendo porque tiene un diente que casi no lo tiene, que después del golpe del otro día que solo le permitió jugar 2 minutos, ha jugado con un protector bucal para ayudar al equipo todo lo que ha podido, que además creo que ha estado muy bien. Vamos al límite, la realidad es que pese a que hayamos ganado más de 30 puntos y la sensación sea buena, vamos al límite de fuerzas, vamos al límite de energía. Se nos está haciendo un poquito largo este mes, un poquito duro este mes, pero siempre decimos lo mismo, que ahí no hay excusas. Nosotros tenemos que salir a ganar cultural, si es con 9 jugadores, con 9, si es con 7, con 7, y si es con 10, porque hoy Fares, que ha hecho la rueda, pueda empezar a ayudarnos, pues ojalá. El equipo vallisoletano va a jugar el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el Pisuerga, frente a la Cultural Leonesa, aquel partido que se aplazó por las goteras. Se fijó en esa fecha y ya es mala suerte que coincida el doble derbi Valladolid-León en balonmano y en baloncesto el mismo día y a la misma hora, porque, como digo, el Recoletas Atlético Valladolid juega a las 8:30 en Huerta del Rey y el UMC Ciudad de Valladolid juega a las 8 en el Polideportivo Pisuerga frente a la Cultural Leonesa. Así que, bueno, pues en principio eso es lo que tenemos para este miércoles. Bueno, vamos a dejar aquí este bloque, vamos a hacer una pausa, la última del programa, y a la vuelta hablamos de más cosas aquí en La Jornada. Hasta ahora. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Un minuto y poco más para llegar a las 7 de la tarde. Continuamos en directo aquí en la 8 Valladolid, en La Jornada, en este lunes en el que hemos hablado mucho del Real Valladolid, no podía ser de otra manera, pero aquí siempre hacemos hueco para todos los demás deportes. Venimos a hablar de baloncesto, de balonmano, por ejemplo, masculino y femenino, y ahora vamos a hablar de atletismo, más concretamente de cross, porque a la vuelta de Navidades, como siempre, se va a celebrar en los primeros días de enero el cross de San Antón, que cumple ya 31 años en el Pinar de Antequera. Y bueno, pues hemos querido invitar a sus organizadores, al Club Trotapinares, para hablar un poco de las características de la carrera, porque hay novedades, y también para recordaros a los que queréis participar que está abierta la inscripción y que podéis apuntaros
al mismo precio, porque mantienen el precio, que me lo han dicho ahora antes de empezar, mantienen los 9 euros de inscripción antes del 10 de enero, porque a partir del 10 de enero la cuota sube a 12. Así que si vas a correr en el cross, apúntate ya y te vas a ahorrar unos eurillos. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Bueno, Begoña, 31 años digo yo, ya son años organizando un cross, ¿no? Bueno, son 31 ediciones. Ediciones, Perdona que te sí. corrija porque ha habido unos años que no se ha hecho el cross de San Antón. En 2020 sí que es cierto que sí que se llegó a hacer, porque luego ya en la pandemia, se puede decir, cuando nos cerraron fue en el mes de marzo, y luego 21, 22 y 23 no se hizo, ya empezamos a hacerlo en el 24, bueno, prepararlo a finales de 23 para hacer el 24. Esos años nada más son los que no se ha hecho el cross. Y mantenéis el precio, decís, sí, ¿no? mantenemos el precio, es una novedad, que mantenemos el precio, porque todo sube, entonces, bueno, mantenemos el precio. Y, bueno, otras novedades, pues Pablo nos hablará de senderistas, que fue una idea suya, y bueno, pues alguna novedad más. Ah, sí, la salida es muy importante, porque ya no podemos hacer esa salida tan bonita que teníamos en el Cross de San Antón, tan abierta, tan amplia para los corredores, las fotografías salían estupendas, porque, bueno, pues ha habido... Han urbanizado la zona. Ha habido unas obras de urbanización del aparcamiento que nos ha limitado esa salida, que es una salida preciosa. Sí. Entonces tenemos que desplazar la salida hacia la zona del aparcamiento, que de alguna manera nos han balizado el propio ayuntamiento de la salida, porque la tenemos llena de palos y vamos a aprovecharnos de esa situación para hacer una salida casi prácticamente balizada. Ah, pues mira, qué bien. Sí, además tiene la forma de una pista de atletismo, lo que es el aparcamiento. Sí. Entonces, bueno, tenemos esos metros para disfrutar por un sendero que tiene forma de pista de atletismo. Sí, lo conozco, que suelo ir por allí. Además, es verdad que han urbanizado para ordenar un poco el aparcamiento, porque aquello era un poco un caos, y además ahora hay diferentes niveles, hay como un pequeño bordillo, y para evitar problemas en la salida, efectivamente, sí, que nadie se pueda caer ahí. Bueno, cuéntanos un poco, Pablo, esas novedades de los andarines. Bueno, pues voy a comentar un poquito. El año pasado ya anunciábamos que este año se podría hacer la ruta de senderistas. Entonces, como toda la gente nos estaba diciendo que a ver si lo podíamos hacer, e incluso corredores veteranos de nuestro club, de otros clubes, pues también nos lo decían. Entonces, ya este año, y después también, como hay otras carreras que también lo incorporaban el senderismo, y este año lo hemos incorporado porque además el Pinar es el mejor lugar para hacer senderismo. Y entonces, bueno, pues lo hemos planteado y lo vamos a incorporar este año. Hay que decir que la carrera la ruta de senderismo empieza 5 minutos más tarde que el cross. El cross va a empezar a las 11, con el mismo sitio de salida, y nosotros a las 11:05 hacemos la ruta de senderismo. ¿Es la misma distancia, 8 kilómetros también, como los que corren? Es lo que te iba a comentar ahora. El recorrido es de 4 kilómetros y 400 metros. La primera parte va a ser exactamente igual. Después, en la mitad de la ruta, recortamos el recorrido, y la parte del final también sería la misma. El final acaba en el mismo lugar, en el grupo de empresas del FASA. Tenemos de tiempo hasta la 1 para hacerlo, la ruta. Y es una actividad no competitiva, es para que vaya la familia, pase ahí una jornada buena durante la mañana. No tenemos límite de edad, y bueno, pues es para que las familias pasen un día bonito, los amigos y tal, y disfruten de la mañana en el Pinar. Bueno, hemos dicho, perdóname, he dicho primeros días de enero con el año nuevo, pero no he dicho el día concretamente, el día 18 de enero, para que, claro, la gente está diciendo, dinos cuándo va a ser, hombre, porque si quieres que participemos hay que saber la fecha, pues el 18 de enero, que no lo había dicho. Muy bien, sí. Pues el día 18 de enero, a las 11 de la mañana es el cross, y a las 11:05 es la ruta de senderismo. Yo, más cosas que voy a decir, pues la ruta de senderismo, el coste que hemos puesto es de 6 euros, yo creo que es un coste que es razonable, porque además nosotros lo que vamos a dar es la bolsa de corredores exactamente igual que a los que van a hacer el cross. Además también tienen derecho a unas sopas de ajo que vamos a dar en el restaurante del Selvático. Y bueno, y después disfrutar de la carpa y todo lo demás que tenemos, el grupo de empresas, y las pastas, que entra a la bolsa de corredor. Y algo muy importante es que hemos incluido una actividad para los senderistas, que es el plugging, que es una palabra inglesa que es recoger residuos.
Es decir, vamos a entregar unas bolsas a quien quiera, esto es voluntario, unas bolsas de basura, y quien quiera ir recogiendo residuos que se encuentre por el Pinar según va caminando, pues luego se le hará un sorteo, entrega en la meta todo lo que he recogido y haremos un sorteo con todos los que hayan hecho plugin, que es una actividad que se va dando por los países del norte, los países nórdicos. Aparte de ir a hacer senderismo, pues recogen residuos y así mantenemos limpio el campo y en este caso el Pinar. Hace falta, porque yo que voy mucho al Pinar lo veo y me cabreo bastante con es una manera de reciclar, es una manera de que la gente tenga conciencia, que bueno, que sí que es verdad que cuando vas a correr sí que te encuentras con muchos residuos y hombre, es una actividad que hemos metido dentro y que yo creo que va a tener aceptación. Claro. En otras carreras ya se ha hecho. Y con mucho éxito, la verdad. O sea, que es un tema... Y el tema, hablando un poco de las inscripciones, bueno, pues están abiertas, ahora mismo hay pocas, alrededor de unos 50. Normalmente, como siempre en las carreras, siempre la gente se inscribe... A última hora. A última hora, a la última semana, que no tenemos el boom. Entonces, que tenemos antes de que suba el precio, es cuando la gente se apunta. Entonces, bueno, estos últimos años hemos tenido unas inscripciones importantes, cerca de 600, y esperamos este año repetir. Creo que la gente tiene ganas, como siempre he dicho, tiene ganas de cross. Es el primer cross que hay después de todas las carreras navideñas, y la verdad que sí que tiene ganas de esa carrera. Entonces, bueno, pues aprovechamos. Ahora mismo la inscripción son 9 euros hasta el 10 de enero y del 10 al 16 de enero 12 euros. En la página web de rumbasport.es, como siempre, y en totapinares.com. Ahí la gente se puede inscribir. Y ahí pues el que quiera participar puede encontrar el formulario para inscribirse, para pagar, para asegurarse su dorsal y su bolsa de corredor, como nos estaba diciendo Pablo, también para los que vayan a caminar o a andar y a recoger residuos. Sí, exactamente igual. Lo de la bolsa para recoger la basura y tal es opcional, que nadie se diga que después que no quiere, que no obligamos a nadie. Otra cosa es que viene muy bien para limpiar el Pinar y ayudar incluso al ayuntamiento que limpie, que haya un poco más. Sí, no, es buena idea, porque sobre todo en la zona cercana al parking, lo más cercano a donde están los coches es donde más sucio está, donde se pueden aparcar los coches, porque luego ya los que entramos adentro vemos que ya no es tanta suciedad, pero esa primera parte más cercana a la carretera, al aparcamiento, es donde más sucio está, la verdad. A pesar de que hay contenedores para que la gente pueda tirar todo, que es que es sencillísimo. Si tienes una bolsa de papel, un envase de un refresco, de lo que sea, si tienes un contenedor a 20 metros, es que no supone ningún esfuerzo, pero bueno, en fin, somos así. Más novedades que queréis comentarnos, que tengáis un poco, por ejemplo, tú decías que ahora hay pocos inscritos, ¿a cuánto os gustaría llegar? Hombre, si repitiéramos las dos últimas ediciones nos daríamos por satisfechos. Es verdad que esto los senderistas estamos un poco... saber qué va a pasar, porque normalmente hemos tenido alrededor de 600 corredores, pero senderistas no sabemos cuántos va a haber, no sabemos cuál es el empujón, si va a haber mucha gente que se va a apuntar o no. Entonces es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver un poco. Pero sí que tenemos expectativas buenas. La verdad que estamos haciendo promoción en redes sociales. Es verdad que este año también hay patrocinadores importantes que se han unido al proyecto, a esta carrera, y la verdad que es de agradecer toda ayuda que nos van a dar. Entonces, digamos que es una carrera, viendo el cartel, es una carrera dulce, porque todos los patrocinadores prácticamente son de empresas que se dedican al dulce. Y algunos del vino también. Y efectivamente, el Club del Vino, exactamente. Estáis animando a la gente que se apunte, la verdad que lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo bien. Bueno, una pastita con un vinito, una combinación perfecta, marida. No, está claro. Bueno, la carrera de las pastas es nuestro sino, la gente lo conoce a la carrera de las pastas. Sin duda, sin duda. Oye, quería preguntar, ahora se está hablando, en estas fechas se habla mucho de las carreras de fin de año, la que ha impulsado el Ayuntamiento de la Pucela Sansil, que incluso están haciendo entrenamientos con Juan Carlos Granado. El otro día me los he encontrado por la calle a un grupo entrenando y preparando para correr la Sansil. Y bueno, pues si alguien se anima y luego dice, pues voy a probar con un cross, después de hacer la Sansil me voy a apuntar al cross. ¿Qué características tiene el circuito? Un poco, no para los que ya lo han corrido siempre, pero para alguien que a lo mejor diga, voy a apuntarme este año al cross. ¿Cómo es el circuito? Bueno, pues sobre todo la ubicación en el circuito. La ubicación es excelente, que es el Pinar de Antequera, nuestro mejor sitio para entrenar. Y luego sobre sendero, los que ya llevamos más tiempo corriendo, se corre, no te lesionas tanto, no es tan lesivo como correr por asfalto. Entonces eso nos ayuda bastante. Y luego,
pues es un sendero, un recorrido muy bonito porque tiene toboganes, tiene pequeños toboganes que tampoco son muy exigentes. No es una subida de 400 metros precisamente, a lo mejor son 100 metros, 110 metros y luego se va. Todo lo que sube va a bajar. Entonces, sí, y no es mucha pendiente. Entonces, bueno, y luego entre pinos, en la naturaleza, respirando aire puro, yo, vamos, totalmente aconsejable. El año pasado cambiamos el recorrido y tuvimos una gran aceptación. Es lo que te iba a decir yo. O sea, el paso hicimos el era una apuesta arriesgada sí. Y la verdad que tuvimos una aceptación importante. Y la gente lo primero que cuando acababa nos decía que era un recorrido muy bonito y que estaba muy a gusto. Y a una vuelta, que suele gustar a los corredores siempre, la vuelta. Gusta más los recorridos a una vuelta que repetir las vueltas. El recorrido, un tramo de recorrido de la carrera ya no gusta tanto. Claro. Entonces quieren hacer todo limpio. Sí, porque además los que mejor corren pues se van encontrando con la cola de los que menos corren y tienen que ir esquivándoles, todo el mundo quiere hacer buena marca, aunque no sea muy competitivo, pero bueno, uno mismo pues quiere mejorar y a veces si tiene que ir sorteando se encuentra con gente que le puede llegar a estorbar, ¿no? Lo único que tener cuidado en el cross yo creo que es con las ramas de los árboles. Ya, bueno. Con los troncos, con las raíces. Las raíces de los árboles, que son las que están, que a veces pues te pueden llevar, pero bueno. Que... Sí, bueno, de todas maneras nosotros muchas de ellas las vamos a pintar, vamos a poner alguna cosita para que salgan bien. Y con eso yo creo que no haya problemas. Vamos, en estos años no ha habido problemas. No había ninguna caída. Y que no se preocupen si no tienen unas marcas muy buenas, que aquí vamos a esperar a todo el mundo. Es más, tenemos que esperar a los andarines, a los senderistas hasta la 1 de la tarde. Entonces, si algún corredor va un poquito más lento o quiere caminar te paras, y correr, te camuflas entre los que andan y ya está. No hay Llegas problema, a la meta igual. que nosotros Totapinares espera a todo el mundo. No bueno, pues 31ª edición del Cross de San Antón, el 18 de enero en el Pinar de Antequera. Inscripciones abiertas, insisto, rumbasport.es o también en clubtotapinares.com. Estaremos pendientes, lógicamente, en el programa del mes de febrero ya, corriendo por el mundo, de febrero, porque en enero hablaremos de estas carreras navideñas con DEPA, pero en el programa de febrero hablaremos de esta carrera, como siempre. Gracias por haber venido a contarnos, que vaya muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Venga, muchas gracias. Antes de despedir el programa, antes de marcharnos, nos estáis enviando algún mensaje a través de redes sociales, alguno que se ha incorporado un poco tarde, aunque el programa se repite por la noche a partir de las 9:30, pero para los que estéis ahora en directo y todavía queréis verlo, sabéis que la noticia de las últimas horas es que Guillermo Almada ya no es entrenador del Real Valladolid, que el público pidió que se marchara el sábado tras caer derrotado con el Andorra, que a renglón seguido el Oviedo salió derrotado de Sevilla y decidieron también destituir a su entrenador, a Fran Escribá, y que el grupo Pachuca, mexicanos, que ya habían tenido a Guillermo Almada en su país, pues han decidido que es el entrenador elegido para tratar de conseguir la permanencia con el Real Oviedo. Y esto ha hecho que hoy el club haya apartado del entrenamiento a Almada, una vez que le manifestó su voluntad de irse a Oviedo, que esta semana va a entrenar Sisi al equipo y va a ser el entrenador que dirija al equipo en Ipurúa en la última jornada de este año, y que a partir de ahí el club, la dirección deportiva trabaja en encontrar a un sustituto. Rubén Alves, Fran Escribá, Raúl González, en fin, son los nombres que suenan y en los que están trabajando. Esta mañana comparecía para explicar un poco todo esto el copresidente Gabriel Solares, y como nos habéis pedido un poco información, vamos a repetir los 2 minutos que hemos extractado y que hemos emitido al inicio de este programa de la larga comparecencia que ha hecho esta mañana en el Estadio José Zorrilla. Como pudieron ver ahora que salieron al entrenamiento, por el momento Guillermo Almada está separado de sus funciones el día de hoy y por lo que de aquí en adelante, por lo que dure la vigencia de su contrato. El primer equipo está siendo entrenado en este momento por Sisi durante esta semana, preparando el partido del próximo viernes. Recibimos una llamada institucional por parte del Real Oviedo haciéndonos saber que tenían la intención de contar con los servicios de Guillermo Almada. En ese momento para mí era una opción inviable. Posteriormente hablo con Guillermo Almada y Guillermo me dice que a él le gustaría escuchar la oferta que le pudiera hacer el Real Oviedo. Entonces, para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Real Valladolid. Algo que tengo que ser honesto es que esto es algo que no esperábamos. No voy a negar diciendo perdimos y por eso le colamos un entrenador al Real Oviedo.
no es así, es simplemente no esperábamos tener que buscar un entrenador el día de hoy. Teníamos una lista de 20, 30 nombres en cartera al inicio de la temporada, algunos de ellos están disponibles, otros no lo están, entonces estamos haciendo ese análisis a marchas forzadas. Desde ayer fue un día largo, hoy ha sido un día que se ha iniciado desde muy temprano. Vamos a tratar de hacerlo mejor por el Real Valladolid. De momento no les puedo decir que ya no es parte de la institución, porque de momento lo sigue siendo. Estamos en una negociación con el Real Oviedo para ver las condiciones en las cuales se podría o no hacer un traspaso, pero lo que sí es que él ya no forma parte de la institución. Cualquier institución está arriba sobre cualquier persona, pero el Real Valladolid particularmente es un honor, es un orgullo poder formar parte de él, y no se puede permitir que nadie, se llame como se llame, tenga dudas o intereses de estar en otro sitio al mismo tiempo que tiene un compromiso con nosotros. Entonces es por ello que se ha tomado la decisión de separarlo en este momento de sus funciones. La realidad es que es una negociación que está en curso, y hablar de cifras o de montos creo que no es relevante en este momento. Creo que la información relevante es que Guillermo Almada no formará más parte de esta institución. Bueno, ese es un resumen en 2 minutos, insisto, de una comparecencia muy redundante, con diferentes formas de explicarlo, pero en definitiva esto es lo más esquemático y lo más interesante de lo que dijo Gabriel Solares. Por cierto, no tenemos tiempo de ver imágenes hoy, lo haremos mañana en nuestros informativos del Promesas. Nos tenemos que marchar ya. Empató a 1 frente al Rayo Cantabria, frente al filial del Racing de Santander, en un encuentro en el que los de Javi Baraja fallaron hasta 2 penaltis. Le cuesta mucho también marcar gol y ganar partidos al equipo de la Segunda Federación. Como digo, lo veremos ya mañana. Por hoy acabamos. Gracias a todos por su compañía. Feliz semana. Adiós.